Buenos días, mis queridos hermanos y nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos primeramente a Dios que nos da un día más de vida, y también agradecemos que tomen este momento para edificar sus vidas con la preciosa palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de un asunto bien interesante. Todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a la conclusión que es tiempo de que eliminemos algo de nuestra vida de una vez por todas. Bien puede ser un alimento, una bebida azucarada quizás, una actitud, una amistad, un trabajo, un vicio, un comportamiento, una creencia, una tradición, una religión, un pecado, etc. Son cosas que en un momento u otro de la vida tenemos que eliminar por el bien nuestro, ¿cierto? Lo cierto es que llegamos a la conclusión que es necesario, por más que nos guste o estemos apegados a ello, eliminarlo porque nos está causando problemas o realmente no nos beneficia. Sin embargo, desafortunadamente los hombres también podemos decidir que hay que eliminar de una vez por todas aquello que, aunque nos hace bien y nos beneficia, no nos gusta, porque nos estorba, porque empaña nuestra felicidad. Por ejemplo, el hombre que deja a su legítima esposa por irse con otra más joven, el que abandona a sus hijos porque se cansó de responder por ellos, el que abandona un trabajo bueno y legítimo para mendigar o delinquir, aquel que abandona a sus ancianos padres porque se han convertido en un estorbo para su vida, aquel que abandona la iglesia porque algún hermano le hizo o le dijo algo que no le gustó. Utilizando algunas excusas, llega a la conclusión de que es tiempo de eliminar aquello que se atraviesa en su camino a la felicidad, que le impide disfrutar la vida como debe ser. Nosotros quizás hemos visto o conocido algunos casos más extremos en el que una persona decide que ha llegado el tiempo de eliminar literalmente, es decir, quitarle la vida a esa persona que tanto le fastidia o que es un estorbo para sus intereses. Solo basta ver las noticias para darnos cuenta que son muy comunes estos casos en donde alguien asesina o manda a asesinar a una persona que se interpone en su camino a la supuesta felicidad o tranquilidad o prosperidad que está buscando. Hay quienes han eliminado a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus socios de negocios, a sus amantes, a sus amigos, porque simplemente se han convertido en un estorbo en su vida, y ellos llegan a la conclusión de que es tiempo de eliminarlos de una vez por todas. En la Biblia encontramos algunos de estos casos también, en los que llega el tiempo que alguien decide que hay que eliminar a otra persona porque se interpone en los planes de su vida. Quizás el segundo caso más famoso en la Biblia es la historia de David con Betsabé, y cómo el rey David llegó a la conclusión que lo mejor era eliminar de una vez por todas a Urías, el legítimo esposo de Betsabé. Todos, o la gran mayoría de nosotros, sabemos cómo terminó esta historia. Pues hoy veremos, en mi opinión, el caso más importante en que un grupo de religiosos se reunieron y llegaron a esa conclusión, que lo mejor para sus vidas es que definitivamente había llegado el tiempo de eliminar a Jesús de una vez por todas. Porque ya era un fastidio para ellos, ya era un estorbo, pero querían evitar que se convirtiera en un estorbo mayor. Así que en esta mañana lo quiero invitar para que me acompañe y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 11 y vamos a continuar con los versos donde quedamos la semana pasada. Y vamos a ver cómo el Sanedrín se reunió después de que Jesús resucitara a Lázaro, y después de deliberar,
por un tiempo, no nos dice Juan cuánto, pero estuvieron allí deliberando, llegaron a la conclusión que había llegado el tiempo de matar a Jesús. Por eso en este pasaje, en esta mañana, exploraremos tres aspectos muy interesantes que nos presenta el pasaje. Y el primero, las señales o los milagros de Jesús son causa de división. Lo segundo es que el temor a perderlo todo, se tiene temor a perderlo todo por culpa de Jesús. Y el tercer punto es el que origina el título de este sermón: es tiempo de que eliminemos a Jesús. Así que lo invito con Biblia en mano para que vayamos al verso 45 y entremos de una vez en materia. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí nos encontramos con el primer punto entonces del sermón en esta mañana. Las señales, como se llama en el texto, es el equivalente a milagros. Así que las señales de Jesús causan división. Después de que Jesús realizara la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro, el resultado no se dejó esperar. Dentro de aquella multitud hubo dos reacciones que el texto nos dice claramente. Unos creyeron en Jesús y otros percibieron este milagro como un grave problema para sus intereses. Por eso se fueron a contarle a los fariseos. Para entender por qué se dio este resultado es necesario ver quiénes componían esa multitud aquel día. Por un lado estaban los fariseos, que eran, sin ser un partido político, eran numerosos. Era un grupo religioso por naturaleza, y su mayor característica y a la misma vez su mayor orgullo era vivir cumpliendo con rectitud y severidad la ley de Dios. Pero sabemos que realmente no era así la verdadera ley de Dios, sino lo que ellos, la tradición e interpretación exagerada y errónea que a lo largo de los siglos habían hecho ellos. Por esta causa, Jesús se había convertido en un líder que según ellos, según estos fariseos, estaba extraviando al pueblo porque les enseñaba a quebrantar la ley de Moisés. Recuerde que eso lo acusaron cuando sanó al paralítico en Betesda, que había quebrantado el día sábado y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, en la mente de este primer grupo había llegado el tiempo ¿de qué? De hacer algo drástico. Por el otro lado estaban los saduceos. Los saduceos sí eran un partido político y generalmente a este partido político pertenecían los ricos y también pertenecían a ellos la familia sacerdotal. De ellos venían los sumos sacerdotes y otros sacerdotes. Así que en este caso Caifás, que era el sumo sacerdote, era el principal miembro de aquel partido en ese momento. La mayor preocupación que tenían los saduceos era cómo el imperio romano entendería todo este asunto. Todas estas señales que Jesús hacía fueron al final la causa de que estos religiosos se reunieran y deliberaran. ¿Con qué empezó esa deliberación? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es interesante notar cómo el milagro de la resurrección de Lázaro causó dos reacciones totalmente opuestas entre los que estaban allí en aquel día. Unos creyeron y le siguieron, pero los otros llegaron a la conclusión de que era tiempo de resolver este asunto de una vez por todas. Y este es otro de los tantos ejemplos que encontramos en los evangelios sobre cómo la presencia y la obra de Jesús no deja de producir reacciones opuestas entre el pueblo. Igual pasa con nosotros hoy. Hay quienes ante las señales de Jesús se convierten en sus discípulos y deciden seguirlo como su Señor y como su Salvador. Nadie que conoce a Jesús volverá a ser el mismo. O lo ama y lo sigue y recibe la vida eterna, o lo aborrece y se aparta y recibe el castigo eterno. Son las dos opciones que hay con Jesús, no hay más. Es trágico ver cómo todavía hay quienes están buscando cualquier excusa para rechazar a Jesús.
¿sí? En cierta medida, es un intento por hacer desaparecer a Dios de sus vidas. Eliminémoslo. Aquí caben bien las palabras que Jesús le dijera al apóstol Pablo el día que se encontraron en el camino a Damasco. El libro de Hechos nos dice en el capítulo 9, el verso 6, una parte de este verso dice que Jesús le dijo a Pablo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Todos tendremos en la vida la oportunidad de presenciar la obra de Jesús en nosotros y en la vida de otros, al igual que le sucedió a la multitud que presenció el milagro de resurrección de Lázaro. Pero en ese día, si todavía no le ha sucedido a usted, le llegará el día en que usted verá de manera manifiesta la obra de Jesús en su vida. Crea o no crea en Él, Dios se va a manifestar en su vida. En ese día tendremos que tomar una decisión. Una de dos opciones hay. Nos rendimos ante Jesús y creemos en Él para salvación y vida eterna, o lo rechazaremos y enfrentaremos solos el terrible destino que espera a los que rechazan a Jesús. Gracias a la obra incansable del Espíritu Santo en nosotros, hemos creído que Jesús es el Señor y nuestro corazón reconoce su condición de pecaminosidad y se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios. Pero igualmente hay quienes, a pesar de haber visto todo cuanto Jesús ha hecho a su alrededor, como le pasó a una parte de la multitud en aquel día, no creen en Él. Y será una gran tragedia. Pero definitivamente las señales que Jesús hace seguirán siendo el punto de quiebre, porque todos los seres humanos, todos, tendremos que tomar un día una decisión. Y ese día habrá división. Así que esta es la primera parte del pasaje. Ante la manifestación de Jesús, de haber resucitado a Lázaro, de haber hecho esa señal, hubo dos reacciones opuestas. Unos creyeron, los otros lo rechazaron. Venga, vamos al verso 48. Y si le dejamos así, todos creerán en Él. Mire la preocupación del Sanedrín. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Aquí nos encontramos con el segundo punto de nuestro sermón en esta mañana: el temor de perderlo todo por culpa de Jesús. Juan nos relata el diabólico debate que hubo en el Sanedrín entre los fariseos y los saduceos. Es interesante cómo esta breve conversación nos muestra un crudo retrato de la terrible condición del corazón del ser humano, que no puede creer en Jesús. En este caso particular, los religiosos de Israel. Pero no solo ellos, sino todos los hombres que no queremos creer en Jesús. Ese es el retrato del corazón de una persona que no cree en Jesús. Es triste que aquella gente vio el ministerio del Señor y el milagro de la resurrección de Lázaro como una amenaza para su posición, para su comodidad y para su riqueza. En lugar de tomar aquel milagro como la señal indudable de que Dios había enviado finalmente al Mesías prometido para rescatarlos, no de la opresión romana necesariamente, pero sí de la opresión de un tirano más desalmado, que es Satanás. Pero ellos no lo entendieron. El milagro que Jesús acababa de realizar no se podía negar. ¿Sí ve que ellos dicen, seguirá haciendo señales? No se podía negar. Habían muchos testigos presenciales y por eso fue que era necesario que Jesús resucitara a Lázaro en medio de aquella multitud. Y sin embargo, aquellos hombres, ¿qué hicieron? Decidieron mirar para otro lado. ¿Y hacia dónde miraron? Hacia sus intereses personales. Solo basta leer el verso 48 para darnos cuenta cómo aquellos hombres aparentan un interés por el templo y por el destino de la nación judía. Si Jesús sigue haciendo eso, el gobierno romano vendrá y destruirá el templo y destruirá la nación. Mire una preocupación tan genuina aparentemente, ¿cierto?
Era necesario ver que esta historia y la realidad de sus argumentos apuntaban precisamente en otra dirección y no era una razón piadosa, como pretendían mostrar. Era necesario para aquellos fariseos, para aquellos saduceos reunidos en aquel Sanedrín, en aquel lugar, era necesario resolver este asunto de Jesús una vez por todas. Los saduceos, para que entendamos un poquito este asunto, los saduceos formaban la mayoría en el Sanedrín y ellos eran un partido político y además eran los más ricos. Por eso se les conocía en la nación de Israel como colaboradores del Imperio Romano, porque ellos siempre podían o trataban de mantenerse en buena relación con el imperio para no arriesgar su posición, su riqueza o su comodidad. Así que su pretendido interés, que por causa de Jesús el imperio los destruiría, no era más que una manifestación de ¿qué? Que amaban más su estatus político, su comodidad, su riqueza, antes que su relación con Dios. Según ellos, Jesús los ponía en riesgo de perder su fortuna y el favor que gozaban por parte del imperio romano. En pocas palabras, aquellos hombres no estaban dispuestos a perderlo todo por seguir y creer en un carpintero que afirmaba ser el enviado de Dios. No valía la pena arriesgar. Al principio del ministerio de Jesús, ¿qué hicieron estos individuos? Negaron los milagros de Jesús. Pero cuando ya llegó el punto que mucha gente los vio y muchos creyeron, ¿qué decidieron ahora? Ignorarlo. Aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas de la vida. Para todos nosotros, no solo para aquel tiempo. Seguir a Cristo tiene un precio. Y para los que tienen las riquezas materiales o su mirada puesta en los tesoros de este mundo, parece que es demasiado alto, como para estar dispuesto a perderlo todo por seguir a Cristo. Solo les recuerdo que hay una historia que ilustra esto perfectamente, y la historia del joven rico, que encontramos en Mateo, por el capítulo 19. Lo que muchos en aquella época y hoy no han entendido es que cuando lo dejamos todo por Cristo, entonces es que verdaderamente lo ganamos todo. Quiero volver a repetir eso. Necesitamos entender que cuando nosotros dejamos todo por Cristo y todo lo material, todas esas cosas, entonces es que verdaderamente lo ganamos todo. Y esta será la mejor decisión que el ser humano pueda tomar, no solo en lo material, sino sobre todo en el área espiritual. Lo material al final del día aquí se queda, ¿sí? Miren lo que dijo Jesús en Mateo 19, el verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A los hombres les cuesta entender que la mejor oportunidad en todos los aspectos es recibir a Cristo, porque van a ganar más de lo que van a perder. La mayor riqueza que cada uno de nosotros podemos llegar a tener como seres humanos es tener a Cristo como Salvador y Señor, porque nos garantiza la vida eterna. Lo demás, no importa si es mucho o poco, carece de verdadero valor ante la magnificencia de tener a Cristo en el corazón, de darle nuestro corazón para que Jesús ocupe el trono de nuestras vidas. No hay nada mejor que eso. Y en este pasaje hay otro aspecto que rápidamente le quiero mencionar, que no podemos dejar pasar por alto, y es que Caifás, sin darse cuenta, acaba de profetizar el destino del pueblo de Israel y de la humanidad. Es mejor que muera un hombre por toda la nación. Por supuesto, él lo estaba diciendo en términos materiales de sacrificar a Jesús para que ellos no perdieran su riqueza ni su posición material. Y como dice William Barclay, fue una trágica ironía.
porque pretendiendo ser más espirituales, en realidad no lo eran. De todos modos, en el año 70, el Imperio Romano, en cabeza del general Tito, destruyeron el templo y asesinaron a mucha gente. Así que es trágico que los hombres sigan creyendo que por seguir a Jesús lo perderán todo, cuando es exactamente lo opuesto. El temor a perderlo todo al seguir a Jesús, al final les traerá a aquellos que así actúan la ruina, y no solo la ruina material, sino sobre todo la ruina espiritual. Por eso aquellos religiosos, después de deliberar, llegaron a una conclusión. Había llegado el tiempo de eliminar a Jesús de una vez por todas. Preste atención. Continúa el texto y aquí el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, lo que acaba de decir que era necesario que Jesús muriera por todo el pueblo. No lo dijo en el sentido espiritual. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Verso 53. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. De aquí, de este último verso y de la última parte de este verso, es que sale el tercer punto y el título de nuestro sermón. Es tiempo de que eliminemos a Jesús. Después de deliberar acerca de qué convenía hacer con Jesús para evitar que siguiera haciendo señales, saduceos y fariseos llegaron a la conclusión que la mejor solución era asesinar a Jesús. Esto les convenía a las dos partes. ¿Por qué? Los saduceos así, al asesinar a Jesús, protegerían su posición económica y política frente al Imperio Romano. Y los fariseos preservarían la pureza de su tradición religiosa, que según ellos Jesús estaba quebrantando y enseñando al pueblo a hacer lo mismo. O sea que para ambos grupos era una buena decisión. Lo mejor es que mire esto, hermano, tenían una coartada perfecta. ¿Por qué? Porque para convencer al pueblo de que su intención era muy buena y piadosa, porque aparentaban ese interés por ellos, sobre todo por el destino del templo. Si dejamos a Jesús seguir haciendo este tipo de cosas, los romanos vendrán y derribarán el templo y nos quedaremos sin un lugar de adoración y matarán a mucha gente. Entonces, miren, lo estamos haciendo por el bien de ustedes. De paso, entre unas comillas y bien grandes, decían estar haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que llamamos una coartada perfecta. Mire esto, para ambas partes era una buena decisión. O mejor, más bien, no una buena decisión, sino un buen negocio. Y el precio sería, según ellos, mínimo. Porque, ¿acaso qué tanto podría valer la vida de un carpintero que se creía el Hijo de Dios? Lo que Caifás, ni los que estaban con él, entendían es que precisamente ese era el destino de Jesús como el Mesías prometido, poner su vida. Pero como ya vimos, ellos no lo hacían guiados por razones realmente espirituales, sino por sus consabidos intereses personales, para los cuales Jesús definitivamente era ¿qué? Un estorbo. Sin embargo, el plan eterno de Dios era que Jesús viniera al mundo y al morir redimiera y liberara a su pueblo y a toda la humanidad de la terrible opresión que Satanás tenía sobre todos los hombres. Como dice Juan, desde aquel día acordaron matarle. El Sanedrín tendría la malvada y desafortunada idea de quitarle la vida al Mesías, porque debido a sus intereses perversos, Jesús se había convertido para ellos en un estorbo insoportable.
Yo quiero que piense por un momento esto, mi hermano. Y mi amigo que me escuché en esta mañana. Tratemos de utilizar la imaginación por un momento. Se reúnen en el Sanedrín, cerca del templo, las instalaciones del templo. Se reúnen los líderes religiosos y espirituales de Israel, que representaban a Dios y según ellos actuaban conforme a su divina voluntad. Mire esto, se reunieron y después de deliberar, conversar y medir todas las cosas y tal vez discutir, concluyeron que lo mejor era asesinar a Jesús de una vez por todas. Como dice James Montgomery Boyce, y lo parafraseo, aquel había sido un concilio diabólico que llegó a una conclusión aún más diabólica. ¿Podría alguien con un poco de sentido común allí llegar a la conclusión que, siendo ellos líderes religiosos, oiga esto, espirituales, matar a una persona inocente no sería el tipo de solución que Dios aprobaría? ¿En dónde estaba el temor de la presencia de Dios allí? Menos si de lo que se le acusaba era de haber realizado un milagro. O sea, ¿cómo vamos a matar a un individuo, como lo quieran llamar, un maestro inocente, que lo único que ha hecho es hacer milagros y buenas cosas? ¿Cómo poder llegar a una conclusión como esa? Debían pensar, bueno, en realidad solo una persona enviada por Dios o con una comunión íntima con Dios podría hacer algo como eso. Pero no pudieron llegar a esa conclusión. Déjenme proponerles una idea descabellada, solo para ilustrar este punto, para que nos demos cuenta de lo perverso que fue todo esto. Vamos a suponer que hay una persona alrededor de la iglesia que nos está impidiendo llevar a cabo una reunión, o que se ha convertido en un tropiezo para un proyecto cristiano, o está abriendo una cantina o un bar o una discoteca, una cosa de esas, justo al lado de la iglesia, y entonces nos reunimos como hijos de Dios en la iglesia y deliberamos cómo resolvemos esta situación. Y entonces reunidos llegamos a la conclusión de que lo mejor es contratar un sicario para que elimine al tal fulano, con la justificación de que se opone a los planes de Dios. Pero eso sí, le decimos al sicario, asegúrese que parezca un accidente. Usted puede estarse riendo allá o pensando qué ridiculez más grande está diciendo el pastor. Pero quiero que vuelva a leer el pasaje y lo piense, porque eso precisamente fue lo que hicieron los líderes espirituales de Israel, los saduceos y los fariseos. Se reunieron y decidieron que la brillante idea, que a la crema innata de los religiosos judíos llegaron a esa conclusión. Desde aquel día acordaron matarle. ¿Acaso la ley de Dios decía que no matarás? Les importó poco la ley de Dios. Ellos ya habían tomado la decisión. Tenían ya al traidor que entregaría el Señor. Era parte de su plan, conseguir a alguien que traicionara a Jesús. Y luego llevarían a Jesús ante el imperio romano y el imperio se encargaría de hacer el trabajo sucio. Es decir, ellos, de aquella reunión, llegaron a creer que tenían el plan perfecto para de una vez por todas eliminar a Jesús. Jesús murió, todos lo sabemos, pero no porque los líderes religiosos así lo quisieron. Jesús nos dijo, y ya lo vimos en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, los versos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
sin darse cuenta, aquellos hombres acordaron, planearon y encontraron a su sicario perfecto en Judas Iscariote, el individuo adecuado para llevar a cabo su endemoniado plan. Y el traidor se ahorcó al final de todo esto, así que todo salió mejor de lo que ellos habían planeado. Porque Judas no vivió para decir, los judíos me contrataron para que traicionara a Jesús. No. Eliminarían a Jesús por las señales que Jesús hacía. Estaba causando división entre el pueblo, porque unos creían, otros no. Pero en realidad ellos tenían miedo, ¿era de qué? De perderlo todo. De todo lo que tenían por causa de Jesús. Y por eso decidieron que había llegado el tiempo de ¿qué? De eliminar a Jesús. Lo triste, mi hermano y mi amigo que me escuchan, es que hoy todavía hay quienes, al igual que aquel Sanedrín diabólico, dirigido por Caifás, quieren matar o eliminar a Jesús de sus vidas sin importar el costo. Debemos tener claro que cualquier intento por eliminar a Jesús de nuestra vida nos hace culpables del mismo crimen. Aunque tengamos la coartada perfecta como la tenían los fariseos y los saduceos. Quizás algunos de ustedes o algunos hombres utilizan a la ciencia para decir no se puede creer en Jesús. O el modernismo, posmodernismo en el que vivimos. Ese es un libro muy viejo, no hay que creer en él. O quizás la religión. La religión, nosotros nos vamos a ganar el cielo por obras, no por seguir a Jesús. O quizás no lo vamos a ganar el cielo por alumbrar un santo. O quizás la excusa, el argumento sea el que la teología liberal les ha dado, que los milagros de Jesús no son reales, son apenas ilustraciones metafóricas. O el ateísmo práctico en el que la sociedad actual vive, donde ese ateísmo la gente pretende vivir creyendo que Dios no existe, como si ignorando a Dios Él dejara de existir. O cualquier otro argumento o excusa para eliminar a Jesús de una vez por todas de nuestras vidas. Mi querido amigo, no busque más excusas de cómo eliminar a Jesús de tu vida. Por el contrario, ríndete hoy a Él y verás cómo vale la pena creer en Jesús como tu Salvador y Señor. Sigue el ejemplo de aquellos que en aquel día en que Jesús resucitó a Lázaro, creyeron en Él y le siguieron. Jesús hoy puede darte vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y está dispuesto a recibirte como una de sus ovejas. Y esa es una decisión radical. Hoy es el día de dejar mi vida vieja atrás y aceptar a Cristo. Ese es un cambio radical. Tienes que llegar a esa conclusión. Si haces esto, te puedo asegurar, y no en mi palabra, sino pongo como garantía la palabra de Dios, no te arrepentirás jamás. Ahí donde está mi hermano y mi amigo, lo invito para que inclinemos nuestros rostros y oremos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a Jesús a dar testimonio de ti y de tu amor por los pecadores. Con la muerte de Jesús y su resurrección, que es la más grande señal que nos has dado, por medio del Espíritu Santo nos convenciste que seguir a Jesús no es perderlo todo, sino por el contrario, ganarlo todo. Perdónanos porque todos nosotros, también quizás sin darnos cuenta, formábamos parte, metafóricamente hablando, de aquel concilio que creía que lo mejor era eliminar a Jesús de una vez por todas. Hoy reconocemos que a Jesús no se le puede eliminar de la vida. Por el contrario, hay que tenerlo en la vida como nuestro Señor y Salvador. Así que en tu nombre, Jesús, oramos con la unción del Espíritu Santo, dando gracias siempre a nuestro Padre eterno por tanto amor. Así que, mis hermanos y mis amigos, una feliz semana. Y no olvidemos que por más que intentemos eliminar a Jesús de nuestras vidas, no lo lograremos. Bendiciones.